Buenos días, amigas y amigos. El tema de este video ronda en el concepto de Siloé, que es el nombre de la piscina del enviado, y el enviado es Jesús, que ha sido enviado a la tierra por su Padre para traernos la salvación. Pero Jesús es un enviado con poderes irrestrictos, como los de su Padre, quien luego volverá a juzgar a todos. Escuchemos el tema central de este pasaje, que es escuchar la palabra de Jesús y creer que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Estos son los dos elementos que están íntimamente relacionados entre sí. Así que comencemos. 17. Él les respondió: mi Padre continúa obrando y yo obro también, y diciendo: mi Padre obra hasta ahora y yo obro. Da a conocer que era igual a Él, por tanto se sigue manifestando que el Padre obra y el Hijo también, es porque el Padre nada hace sin el Hijo. Aún en sábado, si Dios no obrase sin cesar, la creación volvería a la nada. Así también obra constantemente el Verbo, por quien el Padre lo hace todo. 18. Con lo cual, los judíos buscaban todavía hacerlo morir, no solamente porque no observaba el sábado, sino porque llamaba a Dios su Padre, igualándose de este modo a Dios. Pero los que no quieren entender esto con buen espíritu dicen que Jesucristo no se hacía igual a Dios, sino que los judíos lo creían así. Pero respecto de esto podemos decir lo que ya llevamos dicho. Es bien sabido pues que en realidad los judíos perseguían a Jesucristo porque quebrantaba el sábado y porque decía que Dios era su Padre, de donde lo que consecuentemente se añade, haciéndose igual a Dios. Está unido, la verdad, a lo dicho anteriormente. El punto clave al parecer de los cristianos juánicos es la pretensión de igualdad con Dios que muestra Jesús. La identificación de este tema puede pertenecer a la tradición prejuánica. Marcos 2:7. Presenta a Jesús acusado de blasfemia porque se ha atribuido una prerrogativa, el perdón de los pecados, que pertenece solamente a Dios. Estos versículos van dirigidos a un lector que conoce con antelación que Jesús fue perseguido y ajusticiado por los judíos. Versículos 16 y 18. La afirmación del versículo 17 está insertada de forma forzada entre los comentarios del evangelista a fin de introducir la respuesta de Jesús a las acusaciones que le dirigen. Jesús trabaja en sábado como su Padre. (19) Entonces Jesús respondió y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede por sí mismo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre, pero lo que éste hace, el Hijo lo hace igualmente. Como diciendo: ¿por qué os escandalizáis cuando llamo a Dios mi Padre y cuando me hago igual a Dios? Yo soy igual a Él, tanto que Él me ha engendrado y yo soy tan igual que Él no es por mí, sino que yo soy por Él. Y para el Hijo tanto es el existir como el poder. Y por cuanto la esencia del Hijo le viene del Padre, así también viene del Padre el poder del Hijo. Y como el Hijo no es por sí, no puede obrar por sí. En este concepto el Hijo no puede hacer por sí cosa alguna, sino que lo que viere hacer al Padre, porque el ver del Hijo le viene de ser engendrado por el Padre. No ha recibido del Padre distinta manera de ver ni otra esencia. Todo lo que es lo es por el Padre. Todo lo que dice de que el Hijo no puede hacer por sí cosa alguna debe entenderse que no puede hacer otra cosa, alguna cosa contraria al Padre, ni que pueda oponérsele, y por lo tanto
No dice que haga alguna cosa contraria, sino que no puede hacerla. Y con esto demuestra la conformidad y la certeza de igualdad. Y esto no demuestra debilidad en el Hijo, sino gran poder, así como cuando decimos que es imposible que Dios peque. No demostramos en él que Dios sea débil, sino que con ello atestiguamos su poder inefable. Así también cuando el Hijo no puedo hacer otra cosa por mí mismo, dice esto porque es imposible que pueda él hacer algo contrario a su Padre, como diciendo, ¿por qué os escandalizáis cuando llamo a Dios mi Padre y cuando me hago igual a Dios? Yo soy igual a Él, tanto que Él me ha engendrado y yo soy tan igual que Él no es por mí, sino yo soy por Él, y para el Hijo tanto es el existir como el poder. Y por cuanto la esencia del Hijo viene del Padre, así también viene del Padre el poder del Hijo. Y como el Hijo no es por sí, no puede obrar por sí. En este concepto el Hijo no puede hacer por sí cosa alguna, sino lo que viera será el Padre. Porque el ver del Hijo le viene de ser engendrado por el Padre, no ha recibido del Padre distinta manera de ver, ni otra esencia lo que es por el Padre. Todo lo que dice de que el Hijo no puede hacer por sí cosa alguna, debe entenderse que no puede hacer otra cosa alguna contraria al Padre, ni que pueda oponérsele, y por lo tanto no dice que haga alguna cosa contraria, sino que no puede hacerla. Y con esto demuestra la conformidad y la certeza de igualdad, y esto no demuestra debilidad en el Hijo, sino su gran poder. Así como cuando decimos que es imposible que Dios peque, no demostramos en ello que Dios sea débil, sino que con ello atestiguamos su poder inefable. Así también cuando dice el Hijo no puedo hacer cosa alguna por mí mismo, dice esto porque es imposible que Él pueda hacer algo contrario a su Padre. Le puesta 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y le mostrará aún cosas más grandes que estas para asombro vuestro. Pero he aquí que aquel que hemos llamado coeterno con el Padre, que ve al Padre y que existe viéndole, vuelve a nombrarnos los tiempos porque sigue, y mayores obras que éstas les mostrará. Por tanto se las mostrará, esto es, si las ha de mostrar es que aún no se las ha mostrado, y se las mostrará al Hijo entonces, cuando le muestre a los demás sigue, pues de manera que os maravilléis vosotros, y habiendo dicho que Él hace las mismas cosas y del mismo modo que las hace el Padre, añade porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y respecto de lo que Él había dicho antes, que no hacía más que lo que veía hacer al Padre, parece que debe entenderse en el sentido de que le muestra todo lo que hace, pero la imaginación humana se perturba otra vez porque dirá alguno, el Padre obra aparte, para que el Hijo pueda ver lo que el Padre hace, como sucede cuando el artífice enseña su propio arte a un hijo suyo y le dice cómo lo hace para que él pueda hacerlo. Que ve que hace el Padre, por tanto, cuando el Padre hace alguna cosa, no la hace el Hijo para que éste pueda ver lo que hace el Padre. Cosas más grandes se expresa en Juan la relación de Jesús con Dios. 20b, confrontar con 1.50. Se definen a continuación como dar vida y juzgar. Juan 3, del 31 al 36. Ha advertido ya al lector de que la misión que el Hijo ha recibido del Padre es la de dar vida a aquellos que creen. Los que rechazan la fe se condenan. Encontramos en la misma perspectiva escatológica. En esta sección, en lugar de hablar de vida eterna como el pasaje precedente, esta sesión inaugura el tema de la vida recobrada mediante la resurrección de los muertos.
Ambas expresiones serán retomadas con ocasión de la obra más grande que anticipa la cosa más grande prometida por Jesús. La obra más grande es la resurrección de Lázaro, 11 del 1 al 44. La afirmación de que honrar al Hijo equivale a honrar al Padre se fundamenta en la identidad de Jesús como enviado de Dios. Merece una recepción adecuada que el que lo envía. (21) Como el Padre resucita a los muertos, les devuelve la vida, así también el Hijo devuelve la vida a quien quiere. La relación entre el Padre e Hijo, como se describe en los textos sagrados, es un misterio profundo que revela la esencia de la divinidad en su obra constante. El Hijo, en su misión terrenal, muestra una unidad indisoluble con el Padre reflejada en sus acciones y enseñanzas. Esta unidad es un testimonio de su coeternidad y de la perfecta armonía en la obra de la creación y la redención. Jesús, al afirmar que el Padre le muestra todo lo que hace, revela una comunión ininterrumpida y una intimidad divina que trasciende el entendimiento humano. Esta revelación es fuente de asombro y de fe para aquellos que buscan comprender el plan divino. La capacidad de dar vida y juzgar compartida por el Padre y el Hijo es una manifestación de su divinidad y de su autoridad sobre la vida y la muerte. El Evangelio de Juan enfatiza que honrar al Hijo es honrar al Padre, subrayando la identidad de Jesús como enviado de Dios. Este honor no es solo un reconocimiento de su misión, sino también una aceptación de su naturaleza divina y de su poder para dar vida eterna a los creyentes. La fe en Jesús y en su palabra es el camino hacia la vida eterna, una promesa que trasciende la muerte y ofrece esperanza a todos los que la aceptan. En este contexto, el juicio y la salvación se entrelazan en la misión de Jesús. Su obra redentora realizada a través de su sacrificio es una expresión infinita de la infinita misericordia de Dios y su deseo de salvar la humanidad. Este año de la misericordia es una oportunidad para que todos escuchen su voz y reciban la vida que Él ofrece generosamente. 22. Y el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo. A Jesús le corresponde ser el juez de todos los hombres, también por derecho de conquista, porque nos redimió a todos con su propia sangre. Entre tanto, Jesús nos dice aquí que ahora ni el Padre juzga a nadie, ni Él tampoco, pues no vino a juzgar, sino a salvar. Es el año de la misericordia que precede al día de la venganza. 23. A fin de que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. Interpretación. La igualdad entre el Padre y el Hijo. La frase subraya que el Hijo, Jesús, debe recibir la misma honra que el Padre, Dios. Esto implica que Jesús posee la misma naturaleza divina y la misma autoridad que Dios Padre. En el contexto cristiano, esto refuerza la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios. La importancia de honrar a Jesús. La afirmación de que quien no honra al Hijo no honra al Padre establece que la relación con el Padre está intrínsecamente ligada a la relación con el Hijo. Negar la divinidad o la autoridad de Jesús equivale a negar la autoridad de Dios Padre. Honrar a Jesús implica reconocer su papel como Salvador y aceptar sus enseñanzas. El propósito de esta declaración es que todos los seres humanos honren al Hijo así como honran al Padre. Esto quiere decir que se les debe dar la misma importancia y relevancia. 24. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree a aquel que me envió,
tiene vida eterna y no viene a juicio, sino ha pasado ya de la muerte a la vida. Como había dicho que el Hijo da vida a los que quiere, manifiesta a continuación cómo se llega por medio del Hijo a la vida cuando dice en verdad os digo que el que oye mi palabra, etc. No viene a juicio, algunos de los buenos se salvarán y no serán juzgados, a saber los pobres de espíritu, pues aún ellos juzgarán a los demás. 25. En verdad os digo, vendrá el tiempo y ya estamos en él, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que la vieran revivirán cuando los muertos, esto es, los infieles, oigan la voz del Hijo de Dios, esto es, el Evangelio. Los que la oigan, esto es, los que la obedecieron, vivirán, esto es, se justificarán, y ya no serán infieles. La expresión del doble amén agudiza la perspectiva de escatología realizada propia del cuarto evangelio. Quien escucha y cree tiene vida, la muerte y el juicio no serán su futuro. Han pasado de la muerte a la vida, la expresión más genuina de la comunidad juanica, para indicar la salvación, confrontar 1 Juan 3:14. El versículo 25 hace aún más explícita la reinterpretación juánica del mensaje escatológico tradicional. Al hablar de la resurrección de los muertos en tiempo presente, está llegando la hora. Ha llegado ya, la expresión aparece en 4:23 en referencia a la actualización del culto mesiánico en el Hijo. Solamente los muertos que escuchan la voz del Hijo del Hombre serán devueltos a la vida. (26) Porque así como el Padre tiene la vida en sí mismo, ha dado también al Hijo tener la vida en sí mismo. Luego, cuando se dice dio al Hijo, es lo mismo que si se dijese engendró al Hijo. Porque dio engendrando, y así como le concedió el que existiese, así le concedió que fuese vida en sí mismo, para que no la necesitase de ninguna otra parte, sino que él mismo fuese la plenitud de la vida de donde pudiesen vivir los que creyesen mientras vivieran. ¿Qué diferencia hay entre aquel que la dio y aquel que la recibió? Es un paralelo del versículo 21 y afirma de nuevo que el Padre ha dado su poder al Hijo, 27a, y le ha dado también autoridad para juzgar, retoma 27b. 27. Le ha dado también el poder de juzgar porque es hijo del hombre, como el verbo estaba en Dios desde el principio y recibió de Dios el tener vida en sí mismo, pero como el verbo se hizo carne tomándole de la Virgen María, una vez hecho hombre, era también hijo del hombre como era hijo del hombre. Recibió el poder de juzgar, lo cual se verificará al fin del mundo. Dios, por lo tanto, resucita las almas por medio de Jesucristo. Hijo de Dios, resucita los cuerpos por medio de sí mismo. En cuanto es hijo del hombre, por eso añade, porque es hijo del hombre, pues en cuanto hijo de Dios siempre la ha tenido. Porque es hijo del hombre, la única expresión anatra, sin artículos, sobre el hijo del hombre en el cuarto evangelio se asocia a la afirmación sobre la resurrección de los muertos del versículo 25. Esta imagen del Hijo del Hombre nos remite al uso cristiano más primitivo de la figura de Daniel 7:13 para describir a Jesús que retorna como juez. Sin embargo, entre las restantes afirmaciones juánicas sobre el Hijo del Hombre, no hay ninguna otra que se refiera a Jesús como juez escatológico. 28. No os asombre esto, porque vendrá el tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y aquí no añade y ahora es, porque esta hora llegará al fin del mundo. Digo que no os maravilléis, porque he dicho conviene que los hombres sean juzgados por un hombre. ¿Pero a qué hombres?
no solo a los que encuentre vivos, pues añade, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. 29. Y saldrán los que hayan hecho el bien para resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para resurrección de juicio. ¿Qué cosa más evidente? Los cuerpos están en los sepulcros, pero no las almas. También antes cuando dijo, viene la hora, y cuando añade, y ahora es, dijo a continuación, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No dijo todos los muertos, quiso referirse únicamente a los muertos malvados, porque no todos los inicuos obedecen al Evangelio. Mas al fin todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. No quiso decirse y vivirán, como había dicho antes, cuando quise que se comprendiera la vida eterna y bienaventurada, la cual no podrán alcanzar todos los que salen de los sepulcros. Has recibido en verdad el poder de juzgar, porque eres hijo del hombre. Resucitarán los cuerpos sobre el mismo juicio. Di algo y escucha esto. Y los que hicieron el bien irán a la resurrección de la vida, esto es, a vivir con los ángeles del Señor. Mas los que hicieron el mal, a resurrección de juicio. Aquí se dice juicio en lugar de pena. Porque es el Hijo del Hombre, la única expresión anartra, sin artículo, sobre el Hijo del Hombre. En el cuarto evangelio se asocia la afirmación sobre la resurrección de los muertos del versículo 25. Esta imagen del Hijo del Hombre nos remite al uso cristiano más primitivo de la figura de Daniel 7:13 para describir a Jesús que retorna como juez. Sin embargo, entre las restantes afirmaciones juánicas sobre el Hijo del Hombre, no hay ninguna otra que se refiera a Jesús como juez escatológico. La afirmación sobre el Hijo del Hombre que se expresa en estos versículos es una predicción del futuro sobre la resurrección en el día del juicio, una tradición originada en el judaísmo post-exílico. Daniel 12:2, Primera de Enoch 15:4, Esdras 7:32, Apocalipsis 42:7 y 10:41. Que el cristianismo primitivo asoció a Jesús como Señor o como Hijo del Hombre, por ejemplo en 2 Corintios. Segunda de Corintios 5:10. En algunos escritos aparece la resurrección como recompensa de los justos, por ejemplo Filipenses 3:20. Mientras que en otros se presenta una resurrección universal seguida del juicio, por ejemplo Daniel 12:2. El versículo 29 adopta esta última posibilidad, mientras que el versículo 21, al relacionar la resurrección de los muertos con el don de la vida, parece reflejar la primera, la tensión entre escatología futura de la resurrección de la carne para el juicio y la escatología realizada del juicio mediante la respuesta presente a la llamada de Jesús. Sugiere que estos versículos provienen de tradiciones independientes. El versículo 28, por el hecho de utilizar expresiones características de Juan, probablemente refleja una afirmación que tomó forma y circuló en el seno de la comunidad juánica. Algunos exégetas consideran que se trata de una repetición destinada a enfatizar el discurso previo, que alcanzaría su conclusión final en la repetición del versículo 19 en el versículo 30. Otros, sin embargo, de acuerdo con Botman, consideran que este pasaje de la tradición fue añadido por un discípulo en la reedición final del Evangelio. Quizás estuviera destinado a contrarrestar las falsas interpretaciones de la escatología juánica propias de los asociacionistas de las epístolas juánicas. 30. Por mí mismo yo no puedo hacer nada. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no es como mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es, veréis que no sucede nada extraño ni diferente de lo que el Padre quiere que yo haga, pero así como yo oigo, juzgo, en lo cual no manifiesta otra cosa, sino que es imposible que el
quiera algo que el Padre no quiera, esto es, juzgo así como si fuera el mismo Padre quien juzgara. Yo no busco mi propia voluntad, esto es la del Hijo del Hombre, que se oponga a la voluntad de Dios, porque los hombres hacen su propia voluntad y no la de Dios. Cuando hacen lo que quieren y no lo que Dios manda, más cuando hacen lo que quieren con el fin de cumplir la voluntad de Dios, no hacen su voluntad propia. Por esto dice, no busco mi voluntad, porque Jesucristo no es por sí mismo, sino por su Padre. El único Hijo dice, no busco mi voluntad. Pero los hombres hacen su propia voluntad. Hagamos pues la voluntad del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Porque la voluntad de estos es una sola, como uno solo es el poder y una sola es la majestad. Continúa el pensamiento del versículo 19, y la justicia está en pensar, sentir y obrar como Dios quiere. Tal fue el sumo anhelo de Jesús. La obediencia es una virtud que une al hombre con Dios. Cuando se somete a la voluntad divina manifestada por Dios mismo, sus representantes, se ha dicho de esta virtud, que es casi teologal, se relaciona con la virtud de la justicia, que nos hace dar a Dios lo que es debido. Dios tiene derecho soberano sobre nosotros, que somos sus criaturas. La sumisión a su voluntad y la ejecución en todos los detalles de la misión que nos ha confiado son para nosotros un deber que nos impone su soberanía absoluta. El plan para realizar lo que nos pide es infinitamente sabio. Debe procurar al mismo tiempo la gloria de Dios y nuestra felicidad. Todo lo que Dios exige de nosotros es altamente razonable y sabio y santo. Este Maestro absoluto solo ejerce su poder para nuestro bien y respetando nuestra libertad. La sabiduría de los designios de Dios, tanto como su poder soberano, fundamenta nuestra obediencia. El hombre capta esa luz que nos indica la voluntad de Dios por la obediencia y la hace entrar en su vida. La obediencia camina siempre en la luz, solo impone la sumisión a la inteligencia con el fin de hacerle superar las luces propias que son limitadas, para hacer entrar en la gran luz de Dios. Misteriosamente pero firmemente indica el alma los senderos que le ha trazado la sabiduría y le conduce a esas regiones que esa sabiduría le ha fijado como morada de eternidad. Bien, amigas y amigos, en este video hemos visto el tema de este video que ronda en el concepto de Siloé, que es el nombre de la piscina del enviado, y el enviado es Jesús, que ha sido enviado a la tierra por su Padre para traernos la salvación. Pero Jesús es un enviado con poderes irrestrictos como los de su Padre, quien luego volverá a juzgar a todos. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Hasta luego.